nuevamente acá en el Westin, donde se desarrolla el World Economic Forum, que tiene esta vez su sede en Lima, el Davos en Lima, podríamos decir. Bueno, estamos con Augusto de la Torre, que es economista en jefe para América Latina del Banco Mundial. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, comencemos brevemente por el tema coyuntural. Digamos, da la sensación de que las velocidades que teníamos en varios países empezarían a ralentizarse un poquito, ¿no? Digamos, estamos yendo un poco más despacio. Esa es la impresión que da, aunque no lo sabemos, todavía hay que confirmarlo. Y esto tiene, me imagino, que ver, por supuesto, con la crisis económica mundial. Todavía no, Europa no sale del problema, China se ha aguantado, esto afecta un poco los precios de los minerales, que en el caso del Perú afecta. En fin, ¿cómo ves el tema coyuntural? Yo creo que tú tienes toda la razón. Esta percepción es ya más aceptada entre los economistas, que los vientos a favor, que soplaron a favor de la región en los últimos 10 años de una manera formidable, claro, están disminuyendo de intensidad. Hace poco hicimos un estudio en el que mostrábamos que la fuerza de estos vientos en los últimos 10 años fue consistente con un crecimiento regional promedio en el entorno del 5-6% por año. La intensidad que ahora sentimos de los mismos vientos, disminuida, es consistente con un crecimiento promedio para la región del orden del 3 al 4%. Entonces, por simple hechos externos, exógenos, que no dependen de nuestras políticas económicas, vamos a experimentar una desaceleración del crecimiento de 1,5-2 puntos. Y en ausencia de reformas estructurales de fondo, vamos a empezar a sentir que el tipo de progreso social y económico que hicimos en los últimos 10 años va a ser más difícil alcanzar, y que vamos a requerir de mayor esfuerzo para alcanzar el mismo grado de mejoramiento social y económico como en la década anterior. Bueno, hablando de reformas, México, por ejemplo, parece estar relanzándose, ¿no es cierto? Sin duda está. Desde el ingreso de Peña Nieto a la presidencia, incluso desde 1 o 2 meses antes, en que él avaló esta reforma laboral importante que ha habido en México, flexibilizando la legislación laboral, pero ha iniciado un conjunto de reformas en la educación, etcétera. ¿Cómo ves el caso de México? ¿Están bien encaminados en la reforma que están haciendo? Tú tienes toda la razón de que en México ha habido un cambio de percepciones radical. Digamos, en los años del auge del ciclo de commodities en Latinoamérica, digamos 2007, México se lo veía como un país que se había rezagado, cuyo crecimiento no se había mantenido al ritmo del resto de Sudamérica, y un país que no había logrado descubrir su camino para el crecimiento, a pesar de haber hecho enormes progresos en su política macroeconómica, monetaria, fiscal, financiera, con una gran madurez institucional en el ámbito monetario. Por ejemplo, el Banco Central de México es un banco central de primer mundo. Claro. Sin embargo, de lo cual México se veía como un país rezagado en la dimensión del crecimiento. Del 2007 mueve la película, 2013 un cambio radical en las expectativas de los inversionistas, un gran optimismo sobre el potencial de crecimiento de México, un ambiente político y de debate interno más favorable a las reformas pro crecimiento. Hace poco en México se organizó un evento que se llamó México 2030 y estuve ahí 2 días enteros, y durante esos 2 días no hubo ninguna sesión en donde se habló del déficit fiscal, de los problemas de moneda o de los problemas financieros, que eran los problemas que México discutía hace 15 años. Claro. Y el contenido de ese evento fue sobre todo las reformas orientadas al crecimiento, a la innovación, al capital humano, a los mercados laborales, o la política social orientada a la equidad social. Entonces, México está en un nuevo entorno y se notan despertares de modernización económica, incluso en sectores en los cuales México había perdido nichos de mercado frente a China, y ahora lo está recuperando. En la medida en que China se encarece, la mano de obra se vuelve más cara, China se retira, México retoma esos nichos de mercado, y al parecer lo está haciendo con procesos de negocios y de tecnología más modernos. Entonces, sí, tienes toda la razón, en México hay un despertar de optimismo que, si los mexicanos lo aprovechan bien,
puede ser la base de un auge de reforma y de crecimiento importante. Incluso Peña Nieto está tocando este tabú que en México ha sido Pemex, ¿no es cierto?, la empresa petrolera, y ahora mismo explicaba que la reforma consiste en introducir la posibilidad de que inversión privada participe en las actividades de Pemex, es decir, para poder precisamente hacer inversiones, es decir, no es privatizar, pero digamos combinar la actividad empresarial estatal con actividad privada dentro de la propia empresa o a partir de la propia empresa, ¿no? En general, las reformas que está haciendo México, la laboral, flexibilizando, la educativa, introduciendo meritocracia, me parece, no, eso es un poco esas son las reformas que hay que hacer en América Latina. ¿Qué es lo que hay que hacer en nuestros países? Ese tipo de reformas. O sea, cuando tú piensas en el crecimiento, que es el desafío más grande para la región, ¿cómo conseguir una tasa de crecimiento no inflacionaria más alta del 3,5, 4% y hacerlo por los siguientes 20 años? Ese es el desafío para la región. Cuando tú piensas en crecimiento, lo que se te viene a la mente es la inversión, la creatividad del sector privado, un ambiente favorable para la expectativa de negocios, el capital humano, la infraestructura física, la capacidad de aprender, de ignorar, la flexibilidad y calidad de la fuerza laboral. Entonces, son todas estas cosas que te vienen a la mente, ¿no? Y cada una de ellas, cuando tú las piensas, te das cuenta que requieren de saltos cualitativos enormes. La región, por ejemplo, no tiene el énfasis que los países del sudeste asiático tienen en la calidad de la educación. Estamos años luz atrasados en el tema de la calidad de la educación. Entonces, ese tipo de ola de reforma que nos suba la calidad de educación en 10 años de una manera significativa requiere toparse a veces con elementos institucionales rígidos. Y entonces esto requiere un consenso social y político muy grande. Entonces, cuando uno ve lo que el presidente en México está tratando de hacer, uno se da cuenta que está atacando, y es la buena noticia, estos grandes temas de enorme importancia para el futuro del país, que son difíciles. La educación te lleva a enfrentarte y a tener un diálogo robusto con el sindicato de maestros, que en Latinoamérica es un sindicato con un poder político muy grande y que lamentablemente no se ha modernizado. Los temas laborales son siempre sensibles en cualquier país. Claro. Los temas energéticos, en una región que tiene una tradición con una intervención del Estado muy fuerte en esas áreas, encontrar el balance para poder abrirle a la innovación y a la tecnología del sector privado es un tema muy grande. Los temas de infraestructura, todos los grandes proyectos de infraestructura que Latinoamérica necesita tienen horizontes de 20, 30 años y nosotros tenemos sistemas políticos con horizontes de 4 años. Entonces, en el tema educativo, yo recuerdo que el Banco Mundial en los años 90, por ejemplo, acá, de alguna manera impulsó una suerte de reforma que podríamos llamar constructivista, es decir, con una educación en que los estudiantes construyen el conocimiento y no haya pues un maestro que imponga verticalmente lo que... No sé si el Banco Mundial tiene ahora alguna clase de propuesta. Eso en el Perú no llegó a funcionar bien porque es muy difícil aplicar una cosa como esa, ¿no? Y entonces los rendimientos simplemente no han mejorado. Recién ahora están mejorando un poco los rendimientos de los estudiantes en las evaluaciones que se hacen. El nivel de la calidad de la educación es muy baja, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Es decir, ¿qué modelos funcionan para mejorar la educación? ¿Cuáles son los temas críticos para mejorar la educación en un país? Yo creo que tú anotas bien la evolución que ha habido en el Banco Mundial. Yo pienso que hace 15 años el Banco Mundial tenía como objetivo principal el conseguir la universalización de la educación primaria, porque se pensaba que incorporándoles a los niños a que todos, sean pobres o ricos, tengan una buena educación primaria, era parte del secreto. Ahora ya se ve que eso de alguna manera se ha materializado. Claro. Hemos universalizado en casi todos los países de la región la educación primaria. Y el problema ahora más acuciante está en la calidad de la educación. Claro, sí. Cuando tú ves las pruebas de conocimiento que se hacen internacionalmente, por ejemplo estas pruebas de PISA, los países latinoamericanos, los estudiantes que tienen el mejor desempeño en estas pruebas están por debajo de los estudiantes que tienen el peor desempeño en otros países. Sí, pues. Entonces te das cuenta que el problema ya tiene que ver mucho con la calidad de la educación y en particular con la calidad de la educación pública. En Latinoamérica
los padres de familia que empiezan a tener un poco de ingresos, lo primero que hacen es les sacan a los hijos de la escuela pública y le ponen en la privada. Eso está pasando acá también. Eso pasa en toda Latinoamérica, mientras que en Asia los padres de familia confían en la calidad de la educación pública y los niños se educan muy bien y luego se van al posgrado en Estados Unidos. Entonces, la calidad de la educación pública es clave y el Banco Mundial está trabajando intensamente sobre ese tema ahora. Todos los estudios que se han hecho sugieren que una de las variables más importantes en la calidad de la educación está en la calidad de los maestros. Entonces es un tema bastante difícil, ¿no? Porque el maestro en cierto sentido es el resultado de nuestro sistema educativo, pero también es la causa del sistema educativo en cierto sentido. Entonces, ¿cómo elevar la calidad de maestros? Eso es un tema muy complicado que se debate en todo el mundo y para el cual no creo que hay una fórmula mágica. Pero si uno ve la experiencia china, uno puede encontrar lecciones interesantes. En China, tú ves un proceso de mejoramiento de la calidad de los maestros a todos los niveles, primario, secundario, etcétera, que se está realizando en periodos de tiempo cortos, de 5 años. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen con sistemas que primero parten de una premisa. Aún en el peor de los sistemas siempre hay algunos buenos maestros. Al menos tenemos un 10%, un 15%, un 20% de maestros excelentes. ¿Cómo los identificamos? Una vez que los identifiquemos, ¿cómo hacemos que estos maestros sean el eje en torno al cual se mejore la calidad de los otros maestros de una manera cooperativa, con incentivos favorables? Y cómo luego verificamos y medimos esa calidad, cómo luego incentivamos a los profesores y a los padres de familia para poner énfasis en la calidad, cómo medimos el desempeño. Yo no soy un experto en esta área, pero lo que entiendo cuando converso con mis colegas en el Banco Mundial es que no hay que echar la toalla, que en realidad podemos ver ya experiencias en el mundo en donde se pueden producir saltos cualitativos en la calidad de la educación en periodos de menos de 10 años, pero requiere una voluntad política firme y un consenso social muy grande. Bueno, Augusto Latorre, muchísimas gracias por tu participación en la Hora N. Muchas gracias. Fue entonces el jefe de economistas del Banco Mundial para América Latina. Vamos a una pausa.